llena de gracia, el Señor está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas las mujeres. Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les invitamos a escuchar a continuación el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Liken, el santuario mariano más grande de Polonia y el sexto del mundo. El visitante o turista que se acerca al voivodato o provincia de la Gran Polonia se encuentra una pequeña población, Liken, que en otros momentos pasados fue una aldea situada prácticamente en el corazón de esta católica nación que es Polonia. En una de las extensas llanuras del voivodato se descubre a lo lejos una gran construcción que consta de una altísima torre, una cúpula considerable y otra torre menor que parecen emerger del suelo. A medida que el visitante se aproxima a esta construcción, este va descubriendo un largo cuerpo edificado que parece constituir una gran iglesia, un convento o algo similar. Se trata del santuario mariano dedicado a la advocación de la Virgen María de Liken. Con el paso del tiempo, esta devoción a la Virgen María de Liken ha ido aumentando y consolidando. El santuario está especialmente dedicado al sacramento de la confesión. El núcleo urbano más cercano a este templo es la localidad de Liken. Liken Stary es una aldea en un distrito administrativo del condado de Konin, en la Gran Polonia. El condado ocupa exactamente la parte geográfica central del país polaco. El nombre de esta aldea viene a significar Viejo Liken o simplemente Liken. En esta localidad se halla la que es la mayor iglesia de Polonia y una de las mayores del mundo que desde finales del siglo pasado ostenta el título de Basílica Menor de Nuestra Señora de Liken. El motivo de su construcción fue principalmente para acoger la gran cantidad de peregrinos que, desde que se apareció la Virgen a un soldado polaco, se convirtió en un punto milagroso para muchos fieles católicos polacos y de otros países vecinos de Polonia. En la actualidad,
el número de visitantes y peregrinos que se acercan a esta basílica a venerar su milagrosa imagen mariana sobrepasa ampliamente el 1.000.000 de personas que, por tradición e informaciones recogidas desde el principio de su presencia, consta ser una imagen de la Virgen María a la que se atribuyen muchos milagros, gracias y favores. Aunque históricamente resulte muy reciente esta aparición, ya han pasado 2 siglos desde aquel momento inolvidable de la presencia de la Virgen de los Dolores, que es realmente esta advocación en los comienzos del siglo XIX. Está reconocido concretamente este origen en el año 1813, coincidiendo en el tiempo con los momentos en que Napoleón, emperador de Francia, recorría con sus ejércitos el continente europeo, invadiendo territorios, provocando guerras, expoliando a los pueblos vencidos y eliminando a quienes se oponían a su conquista y dominio. Sin embargo, sus pretensiones de poder y sometimiento sobre los habitantes de cada territorio conquistado eran fuertemente rechazadas e incluso contraatacadas. Todo esto a pesar de sentirse en inferioridad los invadidos frente al numeroso y poderoso ejército napoleónico. En un momento comprendido entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Napoleón, con sus bien preparados y experimentados soldados, esparció sus dominios por casi toda Europa, así como los principios de una revolución que había nacido en Francia unos años antes, pero en este momento, de principios del siglo XIX, en Europa, se inició una seria y violenta reacción contra el imperialista y su ejército invasor, que en demasiadas ocasiones arrasaban por donde pasaban. Durante el año 1813 se produjo la batalla de Leipzig, acontecida en esta ciudad alemana que es igualmente conocida con el nombre de la ciudad de los tilos, y como también es llamado este enfrentamiento bélico, la batalla de las naciones, por estar involucradas en esta guerra varias naciones europeas, con la penosa circunstancia de haber muerto en combate más de 80.000 soldados, especialmente jóvenes de la zona sajona de Alemania. Uno de los soldados polacos heridos en esta batalla de Leipzig, llamado Tomás Kłosowski, resultó gravemente herido en combate y desde su buen cristianismo latente sintió la necesidad de encomendarse a la Virgen María para pedirle algo muy importante para él, que no permitiera que muriera lejos de su patria polaca. En aquella época, caer herido en una batalla podía resultar muy grave, incluso mortal, bien fuera por la gravedad de las heridas o bien por las malas condiciones sanitarias que existían en los campos de batalla. Tomás debió de encontrarse bastante mal y acudió a la Madre de Dios con gran esperanza y no menor confianza ante la posibilidad de que pudiera morir. Entonces, fervorosamente le pidió a la Virgen María el favor de no morir en un país que le era extraño. Com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar,
mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesús. Según una leyenda muy conocida, estando Tomás en esta situación tan dramática, tuvo el ánimo suficiente de entregarse piadosa y fielmente a Nuestra Señora y ponerse en sus manos. En respuesta a esta entrega filial, y para su inimaginable mayor sorpresa, se encontró con una presencia personal y milagrosa de la bienaventurada Virgen María. Ante este hecho tan extraordinario, no solamente quedó asombrado, sino también confuso, sobre todo al ver que a Nuestra Señora la rodeaba un luminoso sol carmesí sobre el campo de batalla. La Virgen María iba vestida de color amaranto y un manto dorado, portando un águila blanca en la mano derecha. Ella, al ver tan compungido y asustado al soldado herido, le dio el mejor de sus consuelos al pobre, asustado y confiado Tomás. Pasado un instante, ella le hizo a él un esperanzador encargo. Vas a volver a tu tierra natal, donde deberás buscar una imagen mía, lo más parecida a mí, y después promoverás la devoción a esta imagen mía entre las gentes de tu entorno y región. La imagen de la Virgen que se le apareció a Tomás era la de una mujer muy hermosa, y se distinguía por llevar un manto dorado y un águila blanca en la mano. Estos detalles quedaron marcados en la mente del soldado para siempre. Tomás Krosowski marchó animado e ilusionado, pero aún confuso de este lugar, porque la experiencia que había vivido fue de una manera tan extraordinaria y poco común que más le parecía haber tenido un sueño. De hecho, Tomás se recuperó milagrosamente muy pronto de todas sus lesiones y heridas. Animado, decidió regresar a su localidad natal lo antes posible, es decir, a los alrededores de Lichen. Pero, a pesar de su pertinaz insistencia en encontrar una imagen de la Virgen María, a la que siempre tenía presente en su mente y que no dejaba de pensar en ella, no la encontraba. Estos reveses le hicieron sentirse un poco desilusionado y, sin embargo, él siguió intentándolo, buscando y comprobando, a pesar de que no había manera de hallar una imagen de la Virgen que se pareciera a la que a él se le presentó y recordaba estando herido en el campo de batalla. Realmente, y de verdad, Tomás quería y deseaba cumplir con todo lo que había convenido con la Virgen, por lo que decidió salir en su búsqueda por otros lugares más lejanos de su región. Así estuvo año tras año recorriendo territorios. Pasaba el tiempo sin encontrar nada, ni a nadie que le recordara a la imagen de la Virgen, a aquella que le atendió estando herido y que, mediando por él ante el Señor, hizo que se curara pronto y totalmente. Pasados 23 largos años, en 1836, Tomás consiguió hallar una imagen muy parecida
a la que él recordaba constantemente, en una pequeña localidad polaca de Silesia, de nombre Lgota. Este hecho ocurrió después de haber realizado una peregrinación al cercano y más famoso santuario de Polonia, el dedicado a Nuestra Señora de Czestochowa. Una vez encontrada la imagen o icono tan deseado, que correspondía a una imagen de la Virgen de los Dolores, lo cogió, se lo llevó a su casa, lo enmarcó y lo expuso en un sencillo y humilde altar, que le preparó a propósito con el mayor cariño y devoción. Pasado un tiempo prudente, llevó esta imagen mariana a una pequeña capilla que él conocía desde hacía tiempo por haber estado en ella mientras ejercía de pastor, que estaba construida en el interior de un bosque cercano. En una de las versiones sobre el mismo relato de esta advocación de la Virgen, se cuenta que al final colgó el icono de Nuestra Señora en uno de los pinos del frondoso bosque de Grablin. En aquellos tiempos, y hasta no muchos años atrás de la actualidad, era una costumbre muy arraigada y popular entre los fieles creyentes católicos que, al acercarse a lugares con capillitas rurales y cruces en las confluencias de caminos que existían en casi todas las rutas, algunas de estas capillitas en su interior tenían imágenes de la Virgen, de santos populares o de cualquier pasaje relacionado con la vida, pasión o muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se difundía la devoción entre los creyentes de la zona con sumo respeto y afecto. Todas estas capillitas se ponían en los caminos, con un objetivo muy claro: sugerir o invitar a los fieles a la oración, a la reflexión y algo muy importante en tiempos tan difíciles: pedir su protección. Cuando pasaban cerca de una de estas imágenes, no dudaban en pedir su protección celestial. Una vez rezadas sus oraciones, solían sentirse más seguros y protegidos para continuar su camino. En cuanto a la difusión de esta imagen mariana, no se difundió como esperaba Tomás entre los creyentes o devotos, por lo que quedó, a su pesar, en el olvido, en su capillita del bosque durante unos cuantos años. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía. Les recordamos que estamos escuchando en Radio María el programa Caminos de María, con el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Liken de Polonia. En 1850, otro pastor de nombre Nikolai Sikatka pasó casualmente por donde estaba la capillita abandonada con la Virgen en su interior, en el bosque de Grablin.
Él pasaba por allí con su rebaño, como tenía por costumbre. Pero cierto día tuvo una extraña visión en la que vio a una señora bajar del cielo, vestida de blanco y oro, con un velo cubierto de diamantes y una corona brillante. Le pareció ver a Nuestra Señora con un rosario en las manos y que, para la mayor sorpresa de su vida, se dirigió a él, hablándole amargamente y con gran pena de los muchos pecados que cometían los habitantes de esta región, en especial la codicia y el libertinaje. Y fue por esto que le pidió al sorprendido Nicolai que les dijera o aconsejara a los vecinos de estos lugares por los que pasaba normalmente que rezaran con sinceridad y humildad el Santo Rosario. Igualmente la Virgen también le pidió otra cosa importante, pero esta vez iba destinada a los sacerdotes. Le pidió que las celebraciones de la Santa Misa las hicieran con la debida reverencia y devoción. Antes de desaparecer de la vista de Nicolai, la Virgen le dijo: «Soy la reina del dolor de Polonia, y vengo a consolar y advertir a mis pobres hijos. Vengo a sacar a mis hijos de la miseria interior en la que han caído, para despertar el valor y la caridad de los corazones doloridos, para proponerles para el futuro la libertad y la paz». Entonces Nicolai levantó los ojos y ella desapareció en medio de una gran luz. Durante varios días después, la Madre de Dios se apareció en distintos momentos y en uno de estos dijo: «Deben hacer penitencia por tantos pecados. La embriaguez y el libertinaje ofenden a Jesús, las blasfemias ofenden a su divina majestad. Lo que más me duele en mi corazón es el desprecio que tenéis por Dios». La última vez que Nicolai vio a Nuestra Señora fue el 13 de agosto de 1850, con una severa advertencia: «Castigos serios sobrevendrán y yo, Madre misericordiosa, quiero protegerlos y salvarlos. Expongan aquí un icono mío y vengan a rezar a esta fuente de gracia y paz». Parece ser que la Virgen deseaba que su imagen fuese colocada en un lugar más adecuado que en el que estaba, para que las personas creyentes pudieran rezar ante ella y así, mediante las oraciones, poder librarse de la epidemia que iba a ser enviada como castigo por los muchos pecados cometidos. Finalmente, también profetizó que iban a ser construidos 2 lugares de oración en esta comarca: un monasterio por una parte y un santuario dedicado a ella en exclusiva en Liken, al que citó como que iba a convertirse en un lugar muy especial, porque ella, la Virgen María, daría a conocer sus glorias y milagros desde este santuario. El pastor Nicolai enseguida se puso a difundir los mensajes dados por Nuestra Señora por todos los lugares por donde pasaba, pero las gentes que le oían no le creían apenas, e incluso había algunas personas que se molestaban con él y lo trataban muchas veces de loco. Por si fuera poco el desinterés mostrado por aquellas gentes, como era el tiempo de guerra, Tomás también anunció lo del castigo con una terrible epidemia. A los vecinos rusos invasores, estos le persiguieron por sentirse amenazados, le detuvieron y fue hecho prisionero por quienes invadieron su país. Naturalmente, al quedar prisionero y en manos de los rusos, fue obligado a ausentarse a la fuerza de su pueblo de Lichken. Se desconoce si volvió o desapareció para siempre. En 1852 se declaró la temible epidemia de cólera, la ya anunciada en su momento por el pastor, causando innumerables muertes en la comarca y también el resto de Europa.
Algunas personas recordaron entonces lo predicho en su día por el bueno Nicolai, a quien llegaron a tildar de loco por anunciarles la posible amenaza de una futura epidemia si no se arrepentían las gentes de sus pecados. Pero los fieles creyentes más cumplidores, conocedores del vaticinio del pastor, tuvieron una reacción positiva, rápida, eficaz y definitiva. Decidieron ponerse humildemente bajo la protección de Nuestra Señora por ser la Madre de Dios y Madre nuestra. Empezaron bien dispuestos por reunirse y presentarse ante la imagen de la Virgen María, y al acudir se arrodillaban ante ella y se ponían en oración. Todos a una dirigían sus ruegos ante el icono de la Santísima Virgen María, rogándole su auxilio y la liberación del mal. Pasados los días de mayor peligro y contagio, la Virgen María salvó del mortal cólera a los habitantes de Liken. Les recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. A continuación, les explicamos cómo colaborar si ustedes quieren en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Queridos hermanos, el Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será más eficaz si lo pedimos así en la oración para todos y si buscamos contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean a través de nuestra caridad. Es lo que intenta hacer Radio María, llevando alegría y amor a infinidad de hermanos, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos años de misión han aportado su oración, voluntariado, apostolado, donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este nuevo año a extender más y más esta radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. A partir de aquel momento, esta iglesia, dedicada a la Asunción de la Virgen, pasó a convertirse en un templo donde se rezaba el Santo Rosario por la curación de los enfermos y moribundos del cólera, los cuales, a decir verdad, se recuperaban y curaban muy fácilmente. Todos quedaron unidos en oración, y los fieles, con sus ruegos, oraciones y sus costosas promesas de duro sacrificio personal, le pedían fervorosamente a la Virgen de Liken que la letal epidemia pasara de largo de esta aldea, cosa que así ocurrió, según las crónicas de aquel momento. El 29 de septiembre de 1852, cuando en un ciprés colgaron el venerado icono de la Virgen, cesó de inmediato el temible cólera. La respuesta tan inmediata y fructífera de los habitantes de Liken ante la epidemia y el que afectara tan levemente a su población obligó en cierta manera al clero local, por petición del párroco Florian Kosinski, a la formación de una comisión episcopal para verificar la autenticidad de la que fue la aparición y mediación de la Virgen. Esta comisión, lo que hizo, de hecho,
fue recomendar a la iglesia parroquial de Liken la aceptación y acogida definitiva en su templo de la imagen de la Virgen María. Pero este acelerado traslado hubo que demorarlo un corto tiempo. Llegó el momento en que el icono mariano pudo ser ubicado en una capilla de la iglesia parroquial de Liken. Después de situar la imagen de la Virgen en su altar de la parroquia, casi inexplicablemente, la venerada imagen estuvo un largo período de unos 150 años en la misma iglesia, hasta que llegara el momento en que fuese trasladada y entronizada en el altar de un nuevo templo. Durante este largo período de tiempo, los prusianos reprendían duramente las manifestaciones católicas en público, como eran las procesiones y las oraciones por las calles y romerías. Hubo un momento que tuvieron que ocultar el icono mariano y no se volvió a ver en público hasta 1945. Fue en el preciso momento en el que se procedió al traslado y entronización del icono de la Virgen de los Dolores en el altar mayor de su nuevo, suntuoso y rico santuario, de finales del siglo XX. Tan esperado traslado se efectuó el día 2 de julio de 2006 y es donde está presente en la actualidad tan gloriosa, venerada y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Liken, o Virgen de los Dolores de Liken. Uno de los actos y celebraciones más deseados y esperados por los cofrades, hermanos y fieles devotos de una advocación mariana es la coronación canónica de la imagen de la Virgen, que sea la titular de la cofradía. En este caso, los cofrades, las damas, las camareras y los fieles en general de esta entidad religiosa de Liken gozaron de una plena satisfacción y mostraron su máximo orgullo el día 15 de agosto de 1967, día de la Asunción de Nuestra Señora. A pesar de las numerosas protestas y obstáculos interpuestos por las autoridades comunistas de aquel tiempo, que gobernaban Polonia. El solemne acto de la coronación canónica de esta imagen mariana fue presidida por el cardenal Stefan Wyszynski, primado de Polonia, con la asistencia del ordinario de la diócesis de Wrocławska, Monseñor Antoni Pawlowski, varios obispos más y cientos de sacerdotes, monjes, monjas y una gran cantidad de fieles, calculada en un total de más de 150.000 personas, asistieron a este acto. A partir de entonces, el número de peregrinos que acuden a este santuario ha ido incrementándose progresivamente. Una estadística realizada el año 1996 nos puede dar una idea de la cantidad de peregrinos que vinieron a Liken a la fiesta de aquel año, que ya superó el 500.000. Se calcula que en la actualidad ya se supera el 1.000.000 de peregrinos que acuden en peregrinación a este santuario. Hemos de tener en cuenta que estas cifras dadas no son completas, porque son muchos los peregrinos que no son registrados. Es más, no es posible contar la cantidad de personas que individualmente visita este santuario porque algunas de ellas lo visitan varias veces al año, por consideración de su presencia en el mismo para agradecer alguna gracia o algún bien concedido por mediación de Nuestra Señora. También hay que tener en cuenta las aportaciones económicas y las donaciones de bienes de los fieles devotos, porque sin estas, el nuevo santuario no se hubiera podido construir, con la particularidad de que esta obra se realizó fundamentalmente en acción de gracias, como ofrenda votiva por el 2000 aniversario del nacimiento de Jesucristo.
Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cantale. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, levanta tus manos. Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Liken, en Polonia, en el programa Caminos de María en Radio María. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Liken se empezó a edificar en 1994 por iniciativa del padre Eugeniusz Makulski, y el tiempo de duración de estas obras fue de 10 años. El proyecto de este templo estuvo a cargo de la arquitecta polaca Barbara Bielecka, y en el año 1999 Su Santidad el Papa Juan Pablo II la bendijo, habiéndola titulado como Basílica Menor. Aunque este templo normalmente se le cite como Nuestra Señora de Liken, en realidad la imagen mariana que lo preside en el altar mayor corresponde a Nuestra Señora de los Dolores, que es un icono datado posiblemente en el siglo XVIII. Esta imagen es también reconocida en medios religiosos como Reina de Polonia. Esto último que acabamos de decir se entiende por haber sido relacionada esta imagen de la Virgen María desde un principio con la aldea de Liken, por ser la aldea o lugar donde aconteció el milagroso encuentro del soldado herido con la Madre de Dios. La basílica, en un principio santuario de la Virgen María de los Dolores, se construyó al suroeste de Polonia, en un lugar en dirección a Jasnagora, la localidad donde se venera la reconocida y muy venerada Madre de Dios de Czestochowa, a unos 10 kilómetros de la localidad de Konin. Como puede comprenderse, este territorio en el que existen estos dos santuarios tan famosos, el de Czestochowa y el de Liken, es uno de los sitios de peregrinación más importantes y visitados de Polonia y de Europa por los creyentes católicos. Se cuenta que hasta 1939 se habían registrado en los archivos históricos de este santuario más de 3.000 actos o hechos que han sido y son valorados como de gracia, y muchos de estos fueron reconocidos oficialmente como curaciones milagrosas. Fue una época muy difícil la sufrida con la ocupación nazi,
cuyo testimonio quedó plasmado en la capilla de la Cruz con sus paredes perforadas por las balas, como igualmente sucedió con el período comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia y el presbiterio de este santuario habían sido irreverentemente convertidos en sede de la organización de la juventud nazi. Por precaución, por una parte, y en vista de poder tener un futuro muy incierto, el icono de la Virgen de los Dolores fue retirado de la iglesia y ocultado con la mayor discreción en un lugar seguro y con la mínima información pública. Gracias a este hecho, el hermoso icono mariano no fue destruido ni robado, como si lo fueron otros muchos iconos, cuadros e imágenes de muchas iglesias, conventos y ermitas católicas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949 se produjo un importante cambio en la parroquia de Liken. Posiblemente por falta de sacerdotes nativos, esta parroquia fue asumida por un monasterio marianista o de la Compañía de María. Esta comunidad religiosa, al hacerse cargo de esta parroquia, tuvo que comenzar una complicada restauración de la parroquia, del santuario y del culto, debido a los múltiples daños causados durante la guerra y el abandono posterior. Esta tarea de recuperación no fue fácil, porque las autoridades comunistas que gobernaban Polonia impedían constantemente que los peregrinos llegasen al santuario y diesen donativos o posibles regalos a la comunidad religiosa. Este magnífico edificio eclesial de grandes dimensiones es la Basílica. Es una de las 10 mayores iglesias del mundo, con una superficie de 9.240 metros cuadrados. Consta de una nave de 120 metros de larga y 77 metros de ancha. Tiene la torre más alta de Europa, con 141,5 metros de alta, que además alberga la campana más grande de Polonia y su cúpula central alcanza los 100 metros de altura. Esta es una gran obra en la que se cuidaron absolutamente todos los detalles, tanto los pequeños como los grandes, y se introdujo en la misma una notable cantidad de simbolismo religioso. En el interior de esta iglesia pueden albergarse más de 7.000 fieles. Como ejemplo de todo esto tan detallado, cabe señalar que la escalinata de acceso a este templo consta de 33 escalones, aludiendo a los 33 años de edad que tenía Jesucristo al morir en la cruz. El total de ventanas que se puede contar en esta construcción es de 365, al igual que los días del año, y de puertas hay un total de 52, correspondiendo a las semanas que tiene un año, siempre refiriéndose a un año no bisiesto. Por otro lado, en el interior de la iglesia, 12 robustas columnas de la misma representan a los 12 apóstoles.
Al subir y llegar al primer piso, lo primero que se ve en las paredes son los innumerables nombres de todos los fieles que hicieron posible, con sus donaciones, la construcción de este magnífico templo. Lo mismo que las múltiples capillas y obras de arte, haciendo referencia a las dos apariciones milagrosas de la Virgen, una al soldado herido y la otra al pastor. Al visitante, con buen criterio, se le aconseja que debe subir unas escaleras que le conducirán a lo que es el corazón de la basílica. Llama poderosamente la atención del visitante el color dorado, por ser el color que predomina en este templo, en acertado contraste con los bancos de madera. En esta planta se halla el instrumento musical más grande de Polonia, un órgano de tubos, que es tan extenso que hubo de dividirse en 6 órganos menores, repartidos en distintos lugares de la iglesia. Este órgano, que aún funciona, tiene 157 registros y 12.000 tubos. Es el mayor órgano existente en Polonia y el cuarto mayor del continente europeo. Conviene decir que tratar en un texto reducido el tema de un santuario y una advocación mariana no es fácil, porque hay que recoger, describir y sintetizar múltiples aspectos en cortas frases. Esta advocación ha pasado por diferentes momentos importantes de la historia en estos últimos 200 años, considerados los más densos vividos por la humanidad. La pequeña iglesia de Santa Dorotea de Liken fue el primer templo que acogió la icónica imagen de esta advocación durante 1 siglo y medio. Merecen citarse especialmente a los padres marianos por su encomiable labor al frente del santuario durante unos años, que fue premiada, de alguna manera, con la beatificación del padre Stanislaw Pawczynski, fundador de la Congregación de los Padres Marianos, en solemne acto acontecido en Liken el 16 de septiembre de 2007 con la presencia y presidencia del cardenal Tarcisio Bertone. Este santuario es, en muchos aspectos, un lugar interesante de la historia de Polonia, pero más aún por la Basílica Menor de Nuestra Señora de Liken, un lugar importante para muchas personas, fieles creyentes que deseen conectar con la Madre de Dios. Por ser un santuario dedicado a la penitencia, ha habido muchas personas que se han abierto al amor de Dios en este lugar, han confiado en Él y lo invitaron a entrar en sus vidas. Aquí muchas gentes encontraron sentido y recibieron la gracia de levantarse del error, con esperanza y con la fuerza suficiente que emana de la cruz de Cristo, la que es la fuerza de la dignidad. Curiosamente, en el libro de las gracias de este santuario pueden encontrarse muchas y variadas descripciones de algunos testimonios muy impactantes y hermosos, vividos por personas corrientes. Los mensajes de esta advocación fueron repetidos en diferentes advocaciones posteriores a esta, en diversas partes del mundo. Basta estudiar o leer las múltiples apariciones marianas bien conocidas y veneradas que inciden en la necesidad de la oración, el sacrificio, el servicio, la humildad, la fe, el amor y, cómo no, la esperanza. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where
the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel. Oración. Santísima Virgen María de los Dolores de Liquen, desde tu sublime entrega al ser humano, que menos que seguirte en tus consejos y orientaciones de Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de una débil humanidad que tan poco te conoce, pero que tú sigues amando y protegiendo en espera de que se produzca el maravilloso cambio de su entrega. Gracias, Madre, por tu constancia y perpetua abogacía en nuestro favor y necesidad. Así sea. Acabamos de ofrecerles, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Liquen, el santuario mariano más grande de Polonia y el sexto del mundo. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast, o llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.